Hola, muy bienvenidos a este nuevo video de EduDown. Mi nombre es Bastián Rodríguez Marifil, soy fonoaudiólogo y trabajo en la sede de Temuco de EduDown. ¿Ya? Y hoy les traigo este video con el siguiente tema, que es que trata acerca de las estrategias para estimular el lenguaje en niños con síndrome de Down en la etapa prelingüística principalmente. ¿Ya? No avanza. Ahí sí. Entonces, para partir, les tengo esta hoja ruta, ¿ya? Para que veamos qué puntos vamos a ver en el video. Primero vamos a ver el desarrollo prelingüístico, algunas consideraciones. Vamos a tocar el tema de la plasticidad neuronal, la importancia de estimular tempranamente. Vamos a conocer también los principios de la intervención efectiva para niños con síndrome de Down. Vamos en el punto 5 el tema central, que son las estrategias para estimular el lenguaje, y por último, unas consideraciones. Entonces, el desarrollo prelingüístico, ya aquí como lo planteo, ya que es prelingüístico primero, es todo el desarrollo que se da antes de la primera palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa podemos ver en los niños con síndrome de Down? Que va a haber una mayor lentitud en responder a estímulos auditivos complejos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la parte auditiva va a estar más disminuida. No así la visual, que tiene un mejor rendimiento que lo auditivo. Ya van a haber dificultades en la atención auditiva, en la memoria auditiva, y todo esto se puede ver a muy temprana edad. ¿Ya? Otra de las cosas que señala la literatura es que el curso de la secuencia del balbuceo va a estar retrasada, se da, pero retrasada. ¿Ya? Y específicamente el balbuceo reduplicado es el que va a estar retrasado. El pa. Ese balbuceo se va a ver retrasado. ¿Ya? Y de hecho esta palabra de retraso o retrasado es algo que muchos autores, muchos investigadores han llegado a un consenso, o sea, más que un consenso en sus conclusiones, han señalado que en el aspecto lingüístico, ¿ya? El síndrome de Down se asemejaría más a un retraso que a un trastorno. ¿Por qué? Porque la desviación de los hitos no es tan grande como para que sea un trastorno. Ellos lo señalan más bien como un retraso. Sin embargo, el rendimiento nunca va a llegar a ser el de un niño, que el de un niño normotípico. ¿Ya? Entonces, siguiendo acá, también señalan los investigadores que logran las protoconversaciones. ¿Ya? ¿Y qué son las protoconversaciones? Son estas conversaciones que se dan con los bebés, ¿ya? En el cual la mamá, el papá, el cuidador conversa con el bebé escucha, los adultos callan y el bebé responde balbuceando. Eso sería una protoconversación. Entonces, ¿qué pasa con las protoconversaciones? Es que los niños con síndrome de Down se alargan, ya se prolongan en sus intervenciones orales. Y esto deja menos espacio para que la otra persona responda. ¿Ya? Y esto posteriormente en el desarrollo lingüístico se puede evidenciar en que la toma de turnos va a estar alterada. Ya los niños van a, van a conversar más, por así decirlo, no van a dejar la pausa para que el interlocutor responda. ¿Ya? Y lo último es que el desarrollo del lenguaje oral puede tomar hasta los 3 años. ¿Ya? Se puede esperar hasta los 3 años para que emerja la primera palabra. Va a depender de cada niño, puede ser antes, incluso puede ser un poco después. La intervención temprana. ¿Por qué es importante? Es porque el cerebro en sus primeros años de vida presenta mayor capacidad para adaptarse al medio. Ya se habla de la neuroplasticidad, que el cerebro es plástico, que se puede amoldar al entorno. ¿Ya? Y esta capacidad que tiene el cerebro de cambiar
se va a ver disminuida con el paso de los años. Por eso es que entre antes se estimule, ya se intervenga, va a ser mucho mejor. Y tengo esta tabla para explicar un poco más a qué se refiere la neuroplasticidad. ¿Ya? Primero acá abajo están los años, 2, 4, y acá están estas dos líneas. Primero el azul, que señala la habilidad que tiene el cerebro para cambiar a las experiencias. ¿Ya? Y esta habilidad es muy grande al principio, es, es muy superior, ¿ya? Los primeros 2 años de vida sobre todo. Y de ahí empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta que nos volvemos, todos nos volvemos más cabeza dura. Ahí nos cuesta adaptarnos. O no es que nos cuesta adaptarnos, sino que vamos a tener que ocupar más energía para hacer esos cambios. Y eso es lo que pasa también, ya que a menor edad hay mucho menos energía para adaptarse en, en su contraparte que cuando la edad aumenta se requiere más energía y la otra habilidad disminuye. Entonces es súper importante centrarse en esta parte. Siguiendo acá, los principios de intervención efectiva en niños con síndrome de Down. Para comenzar, las metas terapéuticas y actividades deben ser funcionales. Ya, si bien lo funcional es bueno para todas las intervenciones, va a ser muchísimo más necesario en la intervención con niños con síndrome de Down, ya principalmente por el déficit cognitivo que ellos presentan. Siguiendo, súper importante en la literatura, está súper recalcado que hay que darle mucha importancia al uso de los signos, al apoyo visual, ¿ya? Y a la lectura. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿ya? Y también que los padres son los mejores terapeutas, porque el lenguaje no, o sea, el lenguaje se estimula eh, a- en todo momento, ¿ya? Y de forma cotidiana, de forma ecológica. Eso es la mejor forma de estimular. Entonces, ¿por qué los padres son tan importantes? Ya de hecho deben ser considerados de forma permanente en todas las intervenciones que se dan hoy en día en los planes terapéuticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los profesionales que trabajan con niños con síndrome de Down en esta edad de, podríamos decir, de 0 a 3 años? Es compartir las habilidades con los padres, para que ellos puedan estimular durante la semana. Ya como por ejemplo que se puede dar alguna actividad eh, para que repitan en la casa, o estas mismas estrategias que vamos a compartir más adelante. ¿Ya? Y acá abajo. Entonces, que muchos padres no se sienten bien formados para trabajar con sus hijos al principio. Por eso es súper importante, bueno, buscar información y asesorarse con un profesional que sepa. Bueno, esa fue mi madre. Aquí llegamos al tema central, ¿ya? Que en la literatura se describen las estrategias naturalistas, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias naturalistas? Y son las que yo les voy a hablar principalmente en este video. Es la madrecía, o en inglés, Infant Directed Speech, el habla dirigido a los bebés, el habla paralela y la autoconversación. También están estas otras estrategias que son las llamadas terapéuticas, ¿ya? Que es la imitación, el modelado, la expansión, la reformulación, ¿ya? ¿Cuál, en qué se diferencian principalmente? En que las naturalistas son más implícitas, no van directamente a, a, a cambiar algo del lenguaje, ¿ya? Se pueden ocupar en casi cualquier lugar, ¿ya? De hecho, eso es lo bueno que entre más cotidiano, entre más normal sea para el niño,
¿ya? Más beneficios va a tener. ¿Ya? Entonces estas estrategias naturalistas son, por así decirlo, no tan estructuradas. Las terapéuticas sí son estructuradas, ¿ya? Y tienen que estar en un espacio más controlado. Entonces, ¿qué se recomienda? Que para utilizar esta estrategia, ¿ya? Debe ser utilizada en un contexto cómodo, lúdico para el niño, ¿ya? Toda instancia puede ser utilizada para estimular el lenguaje y la comunicación. También es súper bueno dar un constante feedback positivo, como, bien bebé, cada vez que él reaccione a la interacción, bien bebé, qué bueno, bien, ¿ya? El feedback. Y vamos a empezar a hablar por esta, que esta es grandísima, la madrecía o el habla dirigida a los bebés, ¿ya? Entonces, ¿qué es la madrecía? Es la forma de hablar de los padres o los cuidadores cuando se dirigen a sus hijos o a los niños pequeños. ¿Ya? Es como algo instintivo. ¿Ya? Aquí voy a dar unas características. Ya, ayuda no solo también, esto es importante, no solo al fomento del lenguaje, sino que también a la interacción social, a la cognición social. Entonces, ¿cuáles son las características de esta habla? Es que es espontánea, ¿ya? Se habla de un habla feliz, ¿ya? Hay variaciones en la prosodia, ¿ya? En la velocidad de hablar. eh, el tono por lo general es más alto cuando uno se dirige a los bebés. Hay mayor amplitud, hay una menor velocidad, hay una exageración de los sonidos vocálicos y también hay una expresión facial exagerada. Más adelante bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tocar estas características más en detalle. ¿Ya? ¿Y cuál sería la principal función según ciertos autores? Es, es manifestar que el habla va dirigido al bebé, que el bebé sepa que le están hablando a él y no le están hablando a otra persona. Ya, por eso es que trabaja la cognición social. El niño se va dando cuenta que le están hablando a él. Ya, de hecho, los niños son muy sensibles a esta forma de hablar. Ya, como dice acá, que el niño al escucharla se siente atraído a ella. Esta forma eh, particular. Entonces, ¿en qué nos beneficiaría la madrecía? Primero, nos beneficia a la adquisición de las categorías vocálicas de su lengua nativa. Ya, ¿y esto por qué? Porque hay una mayor amplitud en la articulación. ¡Hola, bebé! Ya las vocales una la articula más, entonces el niño va captando, ¿ya? Porque no es solo una vez que, bueno, a los bebés hay que hablarle mucho, ¿no? Lo otro, que ayuda a la segmentación de las palabras. ¿Por qué? Porque hay mayores pausas. Ya uno por lo general habla de manera encadenada, ya, pero no así cuando habla con los niños en esta forma de hablar. Por ejemplo, si nos fijamos en el ejemplo, voy a la casa a comer, voy a la casa a comer. Está todo encadenado. Voy a la casa a comer. Y cuando uno habla con el bebé, hace más pausas. También colabora el desarrollo del lenguaje expresivo posterior, ya en la etapa lingüística. Entre más se ocupe esta habla, ¿ya? Mejor va a ser para el desarrollo lingüístico posterior. ¿Ya? Después vamos a hablar de ciertas consideraciones para los niños con síndrome de Down. ¿Ya? Eh, ayuda también a seguir la mirada hacia un objeto de un adulto, aproximadamente a los 6 meses. ¿Ya? Si este acto es presidido por la madrecía. ¿Ya? Si yo ocupo esta forma de hablar y luego miro hacia un objeto, el bebé es más probable que reaccione a mi mirada y que me siga también la mirada. ¿Ya? También ayuda a la adquisición de las regularidades sintácticas. ¿Ya? ¿Por qué? Por la cantidad de preguntas que se realizan. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno habla con un bebé, uno le dice, ¿cómo estás, bebé? ¿Qué vamos a jugar ahora? ¿Qué quieres hacer? ¿Ya?
uno hace muchas preguntas, entonces el bebé también va captando ahí, así se hacen las preguntas, ¿ya? Porque ellos lo escuchan una, otra y otra y otra vez, ¿ya? Y esta forma de hablar les facilita la adquisición del lenguaje. Y también que desarrolla la comunicación y la cognición social, como lo habíamos hablado antes, ya la forma de interactuar, ¿ya? Dependiendo de cómo interactuaron conmigo cuando pequeño, es la forma en que yo voy a interactuar cuando grande, ¿ya? Y bueno, y así muchas otras cosas más, sobre todo en el ámbito socioemocional, las palabras tienen mucho peso. Entonces, siguiendo acá, esto también es un tema, o sea, una característica, ¿ya? Acá este versus, la cantidad versus calidad. ¿Por qué? Primero, partiendo por la cantidad, que según estudios dicen que hay una correlación súper estrecha entre la cantidad de habla que escucha un niño y su vocabulario posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para leer cuentos? Bueno, leer cuentos también podría ser tomada como otra estrategia para estimular el lenguaje, ¿ya? Así que también es súper bueno leer cuentos por el tema de la lectura, ¿ya? Que el niño aprenda a pasar las páginas, que vea la imagen, que uno le relate algo pequeño, acorde a su edad, ¿ya? Eso aumenta el habla que va a escuchar el niño, ¿ya? Claramente escuchar y cantar canciones también va a ayudar a que se vayan desarrollando ciertos patrones. Y 21.000 dice ahí, 21.000. Ya según un estudio, dice que los bebés deben escuchar aproximadamente 21.000 palabras al día, ¿ya? Para desarrollar un lenguaje óptimo, ¿ya? De hecho, 21.000 suena mucho, pero en el estudio comparaban y decían que estas 21.000 palabras equivalen a contar 6 veces el cuento del gato ensombrerado, pero 6 veces en inglés, ¿ya? En español no ha habido un estudio parecido. Y acá es lo importante, porque si hablamos de cantidad, también uno puede decir, oye, pero puedo poner alguna canción, algún video de YouTube, que hay un montón donde repiten palabras, aprenden conceptos, ¿ya? Eso no va a tener el mismo impacto que si yo me coloco delante del bebé y le hablo, ¿ya? Entonces aquí viene la calidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar esta calidad? Participar en conversaciones con su bebé, ¿ya? O con cualquier bebé. Hablar dentro de un contexto, ¿ya? Una conversación, preguntar, bueno, hay que hacer muchas preguntas, conversaciones, hacerse ese hábito de conversar a los bebés, de planificar, decirle, hoy día vamos a hacer esto otro, los bebés entienden ya, bueno, así van aprendiendo el habla. Estimular el contacto ocular cuando hablemos, procuremos tenerlo face to face, ya mirarlo a los ojos, también trabajar la toma de turnos, las protoconversaciones que habíamos conversado antes, ¿ya? Bueno, acá estaban. Y acá en niños con síndrome de Down, claramente hay que apoyarse en la parte perceptiva visual, ¿ya? Que hay que hablar con gestos, ¿ya? Y un programa muy bueno que usamos en EduDown es el programa de Baby Sign, que no, o sea, que esto es un complemento, ya que los bebés tienen que aprenderlo, pero además los cuidadores deben aprender a usar eh, este lenguaje de señas, por así decirlo, que no es un lenguaje de señas, ocupa ciertas cosas, pero son señas amigables para los bebés en simples palabras, ¿ya? Que va a fortalecer el vínculo socioemocional, porque va a haber una mejor comunicación, se van a poder entender más, ¿ya? Por eso es súper recomendado Baby Sign. Y también lo que yo vi en el canal también, eh,
sobre los kinemas para apoyar en este caso la producción de vocales, ya en la parte prelingüística. ¿Ya? Si tienen dudas sobre esto, son temas muy buenos, están en el canal. ¿Ya? Así que si quieren, pueden revisar. ¿Qué más? Podemos hablar de la madrecía. Es muy bueno hablar de esta forma a los bebés, ya que dentro del rol social de las interacciones conversacionales dirigidas a los infantes, destaca la respuesta del cuidador. ¿Ya? Hay que ser muy sensibles también a responder a las intenciones comunicativas. Esto señala también, o sea, esto es importante, ya responder, porque hay que construir una base comunicativa. De hecho, señala que es incluso antes de que surja el lenguaje. Tener una base comunicativa es súper importante, ¿ya? Por esto de enseñarle la cognición social, de cómo uno conversa, que hay que respetar ciertas reglas, mirar a los ojos, eh, respetar el turno de habla. ¿Ya? Por eso es súper importante, eh, bueno, lo que haya señalado antes, conversar de forma periódica con sus hijos. Y esto ya es lo último, bien certero a lo que estamos viendo ahora, es que las investigaciones señalan que los niños con síndrome de Down presentan una preferencia a este tipo de habla, ¿ya? De hecho, los niños con síndrome de Down presentan mayor autorregulación y un aumento de su atención como respuesta a la conversación. Ya mientras están ahí, si el niño está llorando y usted le empieza a hablar, bueno, que con la mayoría de los niños pasa lo mismo, él se autorregula. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si está con llanto, mm, se va a regular, va a calmarse. Y bueno, eso era todo de la madrecía. Bueno, que tiene muchos nombres la madrecía. Parentez, maternez, ya habla dirigido a los bebés y en inglés Infant Direct Speech. Por si acaso tienen dudas, pueden buscar más información. Y el aula paralela. El aula paralela es una estrategia también naturalista en el cual se define, es súper simple, que se describe lo que el niño está realizando, sintiendo. Ya, yo voy a dar un ejemplo, pero vamos a pasar a esta. También la autoconversación, que describe lo que el adulto está realizando. ¿Y de qué forma sería? Mira, aquí las tenemos las dos. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos un pequeño apoyado. O sea, ¿qué podemos ver? Que está apoyado en una pelota grande azul. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el ejemplo? Miren, primero lo verde, el aula paralela. Ya, muy bien. Estás apoyado en la pelota. Ahí me equivoqué, un error de tipeo. Muy bien, estás apoyado en la pelota, eso podría ser. ¿Ya? Y en la autoconversación que describe lo que el adulto está haciendo, o sea, lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Uno dice, mira, te tengo afirmado con mis manos, de seguro si no te caes, no te preocupes, yo te tengo muy afirmado, afirmado, estás afirmado, muy bien, ¿ya? Eso es principalmente estas dos estrategias. Claro que hay que combinarla con la madrecía, eso sería lo mejor. Entonces, las consideraciones finales a tener en cuenta es que las experiencias tempranas afectan la calidad de la arquitectura cerebral, lo cual va a impactar sin duda en el desarrollo posterior de los niños. Entonces, toda esta experiencia que uno les pueda dar, ¿ya? Incluso las que no les da a uno, van a afectar. ¿Ya? La experiencia, bueno, los genes, esto es algo algo que estuvo muy en boga hace años, ¿qué es lo que tenía más peso, los genes o la experiencia? Bueno, hoy en día se dice que están en 50-50. Ya los genes nos van a dar la capacidad para aprender ciertas habilidades, pero lo que va a modelar esas habilidades que nosotros podamos aprender van a ser las experiencias tempranas, ya que el niño pueda explorar,
que pueda empezar a utilizar todos sus sentidos, ¿ya? También, eh, bueno, que la experiencia va a formar los cimientos que servirán para el desarrollo posterior. Y esto es súper importante, que las habilidades cognitivas, ¿ya? Que de lo cognitivo viene el lenguaje, la capacidad que tenemos de hablar, ¿ya? Que las habilidades cognitivas, emocionales y sociales están entrelazadas a lo largo de la vida, ¿ya? Por lo tanto, todas las palabras, bueno, que se dice que el lenguaje crea realidades, ¿ya? Que todas las palabras que nosotros les digamos a nuestro hijo, las palabras, ya muy bien, eres, bueno, lo que dicen todas las madres, los padres, eres muy lindo, ya te salió hermoso, ya todas esas palabras también, ya el lenguaje está muy entrelazado con lo emocional, ya para tener en consideración que las palabras afectan mucho a todos. Y bueno, espero que le haya gustado este video, esta presentación. Si tienen alguna duda, pueden enviar un mensaje a EduDown. Muchas gracias.